Hola, saludo para todos. A continuación voy a resolver el problema que ven en pantalla a la mano izquierda, ¿cierto? Vemos un sistema formado por tres tensiones, dos ángulos, una masa de 80 kilogramos. Obviamente, el problema es calcular la tensión de las tres cuerdas. Este es un problema de equilibrio traslacional, es decir, de estática. Tenemos fuerzas en equilibrio. Estamos aplicando aquí hablando de la primera ley de Newton. Entonces yo, para agilizar un poco, tomo el sistema y lo pasamos acá al lado derecho y voy a señalar las componentes rectangulares haciendo una especie de construcción auxiliar. Luego voy a calcular las tensiones, las componentes rectangulares, perdón. Voy a mostrarlas recordando lo que hemos aprendido en trigonometría, ¿no? Cuando tenemos un triángulo rectángulo, tenemos opuesto, adyacente e hipotenusa. El opuesto y el adyacente con relación a la hipotenusa, el opuesto se calcula con seno y el adyacente con coseno. Entonces voy a partir de eso para hacer la construcción auxiliar. Al final mostraré los diagramas de cuerpos libres, tanto para la masa como para el nudo en el que convergen o se encuentran las tres tensiones. Entonces empecemos. Entonces primero voy a calcular el peso. Recordemos que el peso es la masa por la aceleración. En este caso la aceleración es la gravedad. Y voy a tomarla como 10, no como 9.8 metros por segundo cuadrado, sino como 10 para no trabajar con tantos decimales. Ya entonces obtendríamos un peso de 800 newtons. Vamos a pasar ahora al diagrama, ¿cierto? Vamos a, en este caso, a proyectar, a definir las componentes rectangulares. Entonces, aquí estoy mostrando, ¿cierto?, la vertical con relación a la tensión, es decir, el eje en Y. Bueno, ahorita voy a ir señalando las tensiones, que después sería el diagrama de cuerpos libres para las tres tensiones con relación al nudo, que es el que está en rojo. Aquí ya estoy señalando la componente rectangular en el eje X para el triángulo de la izquierda. Ahí está la vertical, ¿cierto? El ángulo de 40 grados. ¿Por qué aparece este ángulo de 40 grados? Notemos que en la parte de arriba está el mismo ángulo. Si recordamos o si no recordamos, estudiemos sobre ángulos que se forman entre paralelas y transversales. Entonces salen dos ángulos congruentes o iguales, en este caso alternos internos. Señalamos entonces el eje X, pasamos las otras dos componentes o las señalamos, ¿cierto? Y luego empezamos a calcular cada una de ellas. Tensión de 1 en Y. Si observamos y recordamos, como es el opuesto, la tensión 1 en Y con relación al ángulo 40 sería tensión 1 por seno de 40, que da 0,64 por la tensión 1. Luego la tensión 1 en X, que sería coseno, ¿cierto? Ahí lo tenemos, tensión 1 por coseno de 40, 0,74, perdón, 0,77 por T1. Luego la tensión 2 en Y sería tensión 2 por seno de 50, que da 0,77 casualmente, ¿no? Por la tensión 2. Ahora la tensión 2 en X, coseno de 50, 0,64 por tensión 2. Tengamos en cuenta lo que tengo en el rectángulo azul. Si tu calculadora científica está bien configurada, el seno de 90 grados debe darte 1. Así que para que los decimales te den parecidos a los míos, tu calculadora debe estar bien configurada. Vamos entonces, aprovechando lo que ya tenemos, veamos en el diagrama o veamos en el esquema que tengo, podemos observar claramente la tensión 3. La tensión 3 siempre en este caso será igual a el peso, es decir, que será 800 newton. Si vemos esa parte, la tensión 3 va hacia arriba y el peso va hacia abajo. ¿Por qué? Porque el peso está alando la cuerda hacia el piso por la fuerza de gravedad, mientras que la cuerda se resiste. Entonces tendríamos hacia arriba la tensión 3 y hacia abajo el peso. Miren aquí la ecuación. Tensión 3 menos 800 newton igual a 0. ¿Por qué igual a 0? La sumatoria de las fuerzas es igual a 0 en este caso porque estamos hablando
de fuerzas en equilibrio. Si no fuese fuerzas en equilibrio, entonces la aceleración no sería cero. Por lo tanto, la ecuación se igualaría a masa por aceleración. Despejemos a T3 y T3, como había dicho, es igual a el peso, 800 newton. Vamos a pasar a la sumatoria de fuerzas en X y luego la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, sumatoria de fuerzas en X. Si observamos a la derecha, en el eje X, tenemos la tensión 2, ¿cierto? Y a la izquierda la tensión 1, hablando del eje X, ¿cierto? De la abscisa. Positiva la tensión 2 en X y negativa la tensión 1 en X. Es lo que vemos, igual a 0. ¿Por qué? Recordemos que la aceleración es 0. Entonces no sería masa por aceleración, sino igual a 0. Vuelvo a repetir, estamos hablando de fuerzas en equilibrio. Entonces despejemos a T2 en función de T1, ¿cierto? Primero transponemos a menos 0,77 T1, pasa a ser positivo, luego despejamos. Lo que está multiplicando pasa a dividir, calculamos el cociente, por lo tanto T2 es igual o aproximadamente 1,2 T1. Pasemos a la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces tenemos en Y, tenemos tres fuerzas, dos hacia arriba, T1 en Y, T2 en Y, ¿cierto? Y tenemos dos fuerzas positivas, ¿cierto? T1 en Y, T2 en Y, y tenemos una negativa, como lo había dicho al inicio cuando calculamos la tensión 3, que viene a ser el peso. Allí tenemos la ecuación 2. Esta es la ecuación 2. De allí podemos entonces transponer al peso, es decir, que está restando pasa a sumar después del igual, y luego sustituimos a T2, que recordemos que T2 es aproximadamente 1,2 T1. Entonces sustituyo, ¿cierto?, a T2, que equivale a 1,2 T1, resuelvo el producto de 0,77 y 1,2 T1 y me daría, ¿cierto?, 0,92 T1. Y ya puedo sumar, puedo reducir. Es decir, tengo 0,77 T1 más 0,92 T1. Al sumarlo, eso me da 1,56 T1. Allí me faltó el T1 al lado del 0,92. Ese coeficiente 0,92 ahí al lado lleva T1. Entonces al sumar 0,64 T1 más 0,92 T1 me da 1,56 T1, que equivale a 800 newton. Obviamente para despejar a T1 el 1,56 pasa a dividir a 800 newton, obteniendo entonces aproximadamente una fuerza para T1 de ¿cuánto? De 512,82 newton. Si observamos, el ángulo de T1 es 40 grados. Si T1 nos da 512,82 newton, T2 nos debe dar más, porque el ángulo de T2 es mayor. Entonces ahora obteniendo a T1, sustituimos 512,82 newton en la ecuación 1, donde dijimos que T2 es equivalente a 1,2 T1. Entonces sustituimos, como lo estoy mostrando, entonces 1,2 por 512,82 newton, eso equivaldría a 615,28 newtons. Ya entonces aquí hemos terminado. Tenemos las tres tensiones. Tensión 1, ¿cierto? 512,82 newton aproximadamente. Tensión, esta es la 1, ¿cierto? Tensión 2, aproximadamente 615,28, obviamente más grande porque el ángulo es de 50. Y la tensión 3 que habíamos calculado al principio. Como les había dicho al inicio, les iba a mostrar los dos diagramas de cuerpos libres. El de la masa, ¿cierto? Y el de las tres tensiones, que acá lo que hice fue señalarlo para facilidad. Siempre podemos hacer esto, tomar el mismo sistema y trazar las componentes rectangulares, identificarlas, ¿cierto? Aplicarlo de ángulos entre paralelas y transversales o paralelas. Estas son las paralelas, mira, donde está colgadas las cuerdas y este eje que tracé aquí. Entonces, si paso esta línea aquí, el ángulo que está acá es este mismo que está acá, igualmente acá. Entonces, luego de tener esto, ya yo puedo comenzar a trabajar identificando cada una de las componentes rectangulares. Pero si prefiero o necesito o quiero, hago los diagramas de cuerpos libres. El diagrama para la masa es este. Entonces veamos lo abajo, y también tengo el otro diagrama que es el de las tres cuerdas con relación a este nudo. Entonces veámoslo acá. Acá tengo los dos diagramas de cuerpos libres. Para la masa, como les había dicho, peso hacia abajo, la tensión hacia arriba, porque la cuerda
se resiste, ¿cierto?, contra el peso va hacia abajo, la cuerda no deja que este baje, por decirlo así. Entonces la tensión 3 va hacia arriba, el peso va hacia abajo, que fue la ecuación esta que les señalé en esta parte. Ahora, el diagrama de cuerpos libres, esta abreviatura aquí DCL, para el nudo, es decir, la unión de las tres cuerdas. Aquí está el nudo, el que les tenía señalado acá, en la figura que había realizado por insertar previamente. Aquí está, esto lo puedo yo quitar cuando quiera. Mírenlo, si yo quiero lo quito. Eso simplemente lo hago por Excel, por insertar. Y acá ustedes ven que es el mismo que tengo acá. Las tres tensiones, este es la horizontal, este es la vertical, ¿cierto? Eje Y, eje X, y señaladas las tres tensiones que están haciendo parte del sistema para el nudo. Este es su diagrama de cuerpos libres. Aquí pudiéramos nosotros tomar y hacer nuevamente lo que tengo acá. Es decir, yo pudiera traerme esto que está acá, control C, y traerlo acá y volver a hacer lo que hice allá arriba. Vamos a pegarlo aquí, control B, dos veces, control B, y eso lo pondría aquí, ¿cierto? Lo pondría aquí y haría ya lo que les señalé acá. Me traigo esto que está acá, por ejemplo, y lo señalaría, control C, y lo pegaría en esta parte acá, control B. Por ejemplo, tensión 2 en X, luego esto mismo lo pego aquí, control B, lo pongo aquí, tensión 2 en Y. Le doy aquí clic, modifico, cambio la X por la Y. Y así mismo puedo copiar y pegar y poner acá. Esta es la tensión 1 en X. Me pongo aquí, ¿cierto? Le doy aquí clic, borro, ¿a quién? Al 2 y pongo el 1. Igualmente pongo otra acá, ¿verdad? Y le cambio el 2 por el 1. Y ahí está. Y le cambio la X por la Y. Eso fue lo que hice en la parte de arriba. ¿Qué faltaría? La línea que va acá arriba. Que yo voy a tomar esta misma que está aquí, control C, control B, que es como el techo, ¿cierto? Donde están colgadas las tensiones. Vamos a suponer que esta línea está derecha y esa la pudiera poner aquí, que es como lo que está señalado allá. Listo, más o menos esto. Muy fácil, se puede simplemente creando algunas líneas señalar todo esto. Entonces espero haberme hecho entender. Mi canal, Yubernúmero. No olviden suscribirse, no olviden darle like. Para un próximo video voy a hacer lo posible por resolver este que vemos acá, un segundo problema. También tengo uno de una clase que le di a los estudiantes el día de hoy, que explico en un tablero. Voy a ver si también lo monto relacionado con este tema. Para todos nuevamente, no olviden suscribirse. Bendiciones, Yubernúmero.